dice ardilla o lagartija, vamos. Navegar para educar ha sido una práctica común en la pandemia, pero la maestra Graciela Bouche lo hace en canoa por el río Chagres, cuyo cauce se topa con el Canal de Panamá, para dar clases a niños indígenas, porque las escuelas fueron cerradas desde 2020 por la pandemia. La decisión o la iniciativa de acercarme a esta comunidad o a impartir clases fue producto del problema de conectividad que ellos tienen y que no estaban recibiendo el contenido académico, al igual que el resto de los estudiantes. Entonces eso me motiva a venir y acercarme a ellos, a darles clases semipresencial. El Chagres separa la provincia de Panamá de la localidad de Gamboa, donde hay zonas protegidas y conviven distintas comunidades autóctonas, rodeadas de vegetación. Porque no cualquiera hace ese esfuerzo, ¿no? Ustedes vieron la travesía, es un poquito largo y también peligroso, ¿no? Pero ella lo hace con cariño para los niños y nosotros de verdad apreciamos eso. En tiempos normales, los niños de Eyapuru y de otras comunidades aledañas como San Antonio Gounán y Pueblo Nuevo en Vera y Gounán acuden a la escuela Omar Torrijos en la provincia de Panamá. Para llegar, sus padres los llevan en bote hasta el puerto y de ahí deben viajar 40 minutos en autobús. Quizá alguno de esos cambios muy importantes sería que construyeran una escuela aquí dentro de la comunidad. Una vez que finalice la pandemia y toda esta situación de crisis mundial, para el retorno de ellos a clase sí sería bueno mejorarle el transporte, que tengan un transporte fijo tanto para ir y venir a la escuela y reciban sus horas de clase completa. En 2020, la maestra venía 2 veces por semana a la comunidad, pero este año se organizó con otros profesores para solo ser el enlace. Ahora solo hace el recorrido una vez por semana. Los niños son separados por grados y así mientras en videollamada la profesora de 5º grado da la clase de matemáticas, los demás aprenden a diferenciar la izquierda de la derecha. Izquierda, derecha. También graba los saludos en inglés de los niños y los envía por WhatsApp al profesor de idiomas para que califique. Como experiencia como padre, la conectividad primero fue muy difícil y es difícil para nosotros como indígenas principalmente, pero también la conectividad de las redes que uno no puede también conectarse, la tecnología que tampoco uno sabe también acerca de eso. Pasado el mediodía, la maestra sube al bote y vuelve a su casa. Esta vez la navegación vuelve a ser virtual. La esperan sus alumnos citadinos para las clases por internet en el turno de la tarde.